y es que el doctor Uribe había denunciado al presidente de la Corte porque yo soy un columnista incómodo para ellos. Mire, hay fiscalías buenas, malas, regulares, pésimas y la de Barbosa. Doctor Bejarano, ¿qué lo llevó a usted a escribir esta columna de opinión denunciando lo que a su juicio es una persecución por parte del saliente fiscal Francisco Barbosa? Me llevó escribir esa columna la indignación que me produce que en un estado supuestamente de derecho pueda ocurrir semejante cosa, semejante atropello. Estuve 2 años y algo más siendo objeto de pesquisas por parte de funcionarios de policía judicial adscritos a la fiscalía, sin que se me hubiera informado, sin que se dijera cuál era el supuesto delito que pretendían establecer, y obviamente 2 años y medio investigado por cuenta de una fiscalía que es hostil frente a mí por razones de orden político, porque yo he sido crítico del doctor Uribe, del doctor Duque, que son los bastiones intelectuales del doctor Barbosa, he sido crítico del señor Gabriel Ramón Jaimes, y además hago parte del equipo de abogados del doctor Iván Cepeda en el pleito contra Uribe. Entonces, lo que yo veo aquí es que se diseñó un complot para silenciar a un columnista de opinión que es incómodo para ese grupo político, y optaron por el sicariato moral, tratar de enlodarlo con un proceso penal que no pudo llevarlos a ninguna especie, y a mí me parecía indignante que eso pudiera ocurrir en un estado de derecho. Y por eso yo escribí la columna, porque además tengo noticia de que eso le ha ocurrido a otras personas, y sobre todo porque hoy cuando me entrevistan en otro medio de comunicación advierto que la Fiscalía ha emitido un comunicado en el que negó lo que yo no había dicho y confirmó lo que sí había dicho. Dijo que no era cierto que a mí me hubieran hecho escuchas y seguimientos, cosa que yo nunca dije, pero terminó confirmando lo que yo sí dije, que me habían montado un aparato criminal para investigarme en ausencia, sin mi participación. Si me iban a investigar a mí, me tenían que haber informado, tenían que haber abierto una investigación o permitirme que en la fase de la indagación yo me pudiera defender, pero no, lo hicieron todo a escondidas. Porque ¿qué estaban esperando? Estaban esperando que apareciera algo que me incriminara para después provocar una situación irremediable, pero no pudieron hacer eso, porque es que en mi caso no pueden hacerlo. Yo hace 29 años me retiré del DAS, y a pesar de eso me siguen molestando personas provenientes del uribismo, como Álvaro Uribe, como Duque y como familiares del señor Enrique Gómez, y esa mente delirante de Juan Carlos Pastrana, que vive diciendo una cantidad de atrocidades sin que él, nadie le pueda decir nada frente a todo el lodazal que lo acompaña. Entonces yo por eso decidí escribir la columna, porque me parece que esas cosas hay que denunciarlas, eso no puede seguir sucediendo. Y entonces el comunicado de la Fiscalía lo que comunica es que yo no dije mentiras, que dije verdad, que fui objeto de una inspección grande, además involucrando una cantidad de miembros de la Policía Judicial, y que jamás fui informado, que jamás fui advertido. Entonces ellos dicen, no, es que como se estaba investigando lo de Álvaro Gómez y se estaba investigando lo de la policía y el DAS, y Bejarano era el director del DAS, más o menos justificando eso. Y entonces pregunto yo, ¿y por qué dejaron por fuera la hipótesis de los militares? ¿Y por qué, si el tema eran policía y DAS, por qué escogen la cabeza del DAS únicamente para hostigarla? ¿Por qué no escogieron la del general Rosso José Serrano, que era el director de la policía? ¿Y por qué no escogieron la cabeza de los militares y el jefe del general Serrano, que era el ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Esguerra? No, era contra mí, porque obviamente yo soy la persona que se les volvió incómoda, que no soportan que yo los critique, que yo esté hablando libremente respecto de las barbaridades que hacen. Y entonces se trataba de un complot para aniquilar a esa voz independiente que no les gusta.
Doctor Bejarano, ¿cómo termina usted dándose cuenta de que estaba siendo investigado, estaba bajo el escrutinio de la Fiscalía? Mire, hace como 2 años empezaron unos runrunes de que la Fiscalía estaba investigando y hubo un artículo muy valeroso escrito por la Nueva Prensa donde salieron a decir que en la Fiscalía tenían un complot para sindicarnos de la muerte del doctor Álvaro Gómez, al doctor Samper, al doctor Serpa y a mí. Y cuando eso salió, eso se armó mucho alboroto y yo creo que en ese momento la Fiscalía, que algo tenía montado, decidió pararlo. Y lo tenía montado como lo demuestran ahora todas estas cosas. Yo dejé la cosa así. En el entretanto, advertí que un buen día me estaban haciendo vigilancia con un camión, una camioneta de la Unidad Nacional de Protección aquí al salir de mi oficina. Y yo le pasé una petición a la Unidad Nacional de Protección diciéndole que por qué había una persona allí y me contestaron una babosada diciendo que estaban vigilando a una persona que estaba por el sector. No dijeron ni quién, ni dónde estaba, ni nada. Me estaban haciendo inteligencia. Y recientemente, esta semana, un alma recta que me conoce como profesor universitario, como abogado de muchos años, vino y me dijo, mire, doctor Bejarano, aquí lo que hay es un asunto que se dirigió contra usted y que a mí me parece que es bueno que usted lo sepa antes de que se vaya el señor Barbosa, porque se va a ir sin que nadie le reclame esto. Los personajes decidieron abrir esto y me trajo una matriz de una matriz de lo que habían adelantado, los avances de matriz que habían hecho de varias averiguaciones. Y yo me puse a leer eso y comprendí claramente que lo que la persona me estaba diciendo no era mentira. Y tan no es mentira que fíjese que hoy el comunicado de la Fiscalía confirma eso. Y tan no es mentira que yo en la columna denuncio que hay 11 personas que hicieron las labores y este es el momento en que ninguna de esas personas me ha escrito o dicho que ellos no tienen nada que ver con eso. Entonces, ¿cómo supe? Porque esta semana vino una persona que por supuesto tengo que mantener en reserva su identidad porque o la matan o quién sabe qué le pueda suceder. Por lo que le entiendo es de la Fiscalía, dado el lenguaje que maneja y que le advertía a usted sobre lo que estaba ocurriendo. Un Pues subalterno de Barbosa. no le puedo dar más detalles de la procedencia de la persona porque inmediatamente es muy posible que esta fiscalía agonizante de Barbosa, que va a seguir sobreviviendo unos días o quién sabe meses en manos de esta señora Mancera, quién sabe qué se le ocurra. Entonces tengo que proteger la fuente como usted periodista lo sabe. Claro. Doctor Bejarano, bueno, no hay que ser un sabiondo para desconocer hacia dónde apuntaría su análisis, pero estamos en un punto de inflexión en la Fiscalía. Cambio de fiscal y estamos en un nuevo momento de interinidad, dadas las circunstancias políticas que ya el país conoce. Para usted, ¿fue buena, mala o regular la Fiscalía de Barbosa? Mire, hay fiscalías buenas, malas, regulares, pésimas y la de Barbosa. Lo de Barbosa es una vergüenza para la historia de la fiscalía, para la historia del país. Su fiscalía es un desastre. Hizo perder la credibilidad y la confianza que pudiera tener la gente en la fiscalía. Fíjese que hoy, por ejemplo, nada más está sobre el tapete el tema de que el Contralor General de la Nación decidió archivarle una investigación por el tema de gastos reservados. El doctor Barbosa se quiere ir con todo arreglado, con que no le toque absolutamente nada, pero va a tener que enfrentar la vergüenza de que se abran los archivos de la Fiscalía para que se sepa lo que pasó. Por eso es que él no quiere que sus segundos dejen de estar allí. Pero la Fiscalía de Barbosa fue muy mala. Hoy hablaba con un colega que conoce el asunto y me decía que de todos los procesos en los que la Fiscalía formuló cargos, del orden del 60%, esos procesos no han llegado a juicio, porque todas esas imputaciones se han venido abajo. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no se preparaba para hacer ese trabajo, porque lo hacía mirando con ojo selectivo y obviamente eso queda en el mal balance de una fiscalía que absolvió a sus amigos, que protegió a sus amigos, que es evidente que la fiscalía es el peligro de entregarle una fiscalía a un grupo político tan peligroso, manejando justicia como lo es
el tema del uribismo. El doctor Duque, cuando arrancó la fiscalía, le dio la orden en el día de lo que le posesionó: señor Barbosa, hágame el favor de ir a establecer quiénes son los criminales que mataron a Álvaro Gómez Hurtado. Y él seguramente se creyó ese cuento, que tenía que hacerlo y que los criminales tenían que estar en el lado de quienes habíamos estado en el gobierno en esa época. De manera que el balance de la fiscalía es terrible. Mire, yo le aseguro lo siguiente: mañana, cuando ya no esté este señor, usted puede ir a la fiscalía y va a encontrar la alegría que tienen allá, porque en la fiscalía hay una gente que quiere la institución, que es buena. Lo que han padecido allá es una especie de dictadura. No se puede hablar absolutamente nada, porque inmediatamente él, a las personas que no puede votar porque son de carrera, entonces las traslada, las manda a Putumayo, etcétera, ¿no? Una cosa terrible. De manera que el fiscal Barbosa le hizo un daño gigantesco a la fiscalía, pero sobre todo al país. Es la peor fiscalía que hemos tenido desde que se fundó y creó la fiscalía. La respuesta del fiscal a su denuncia en la columna de opinión iba dirigida a la causa de tratar de seguir las investigaciones sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Le parece extraño que eso se reviva casi 30 años después, o qué opinión le merece? Pues me merece la demostración de que obviamente no tienen con qué involucrar al DAS de la época ni a mí. Y entonces echan mano de eso para justificar por qué estaban haciendo unas labores de inteligencia que tampoco podían hacer sin haberme avisado. Entonces lo que están utilizando es un asunto que ocurrió hace 30 años para tratar de enlodar gente decente, como yo. Eso es lo que ha hecho ese señor Barbosa y lo que hicieron en esa fiscalía, de la mano de un tipo más siniestro que Barbosa, que es ese señor Carlos Ramón Jaimes. Es que eso es. Entonces, obviamente, cuando ellos echan mano de eso y lo hacen con una torpeza gigantesca, entonces dicen, como el señor Ramiro Bejarano era director del DAS, y entonces yo les pregunto esta mañana, y si estaban haciendo indagaciones de la policía y funcionarios del DAS, ¿por qué no involucraron aquí la misma inteligencia que me hicieron a mí al señor general Rosso José Serrano? ¿Y por qué no vincularon también las mismas pesquisas frente al ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Esguerra, que era el jefe de los militares y jefe del señor Serrano? ¿Por qué tenía que ir a la cabeza del DAS, que nada tiene que ver con eso? Porque yo soy un columnista incómodo para ellos y porque yo hago parte del equipo de abogados que ha defendido a Iván Cepeda en esa pelotera que tiene con el señor Uribe, en la que obviamente la fiscalía no ha sido indiferente, porque ha tratado 2 veces de que se le archive esa investigación. Esa es la razón real de este asunto. Doctor Bejarano, ¿qué razones lo motivan a usted a cuestionar el que la doctora Marta Mancera asuma en calidad de encargada de la Fiscalía General de la Nación? Varias razones, una personal y una institucional. La personal es que ella llega a ese cargo, encargada, y llega en una situación de desprestigio, porque ella tiene unas acusaciones que yo no sé si son reales o no, pero en todo caso son unas acusaciones que al grueso de la gente le generan desconfianza, y lo que debe tener un funcionario de esta magnitud es la certeza que le debe dar a los ciudadanos de que no está metido en nada. Y a ella la tienen enredada en un cuento del narcotráfico en Buenaventura, en el Valle del Cauca, y de unas relaciones bastante confusas, y a eso se suma el hecho de que recientemente sus subalternos le terminaron archivando una investigación a ella, y que hay unos fiscales en Cali que están siendo protegidos por ella, y todo eso en el marco de una confusa operación que ella no le ha podido explicar bien al país. Entonces yo digo que desde el punto de vista personal, pues ella no es la persona para ser vicefiscal, porque obviamente quien vaya a ser vicefiscal tendría que tener, como le digo, una postura frente al país que no le suscite dudas a nadie. Y la segunda razón por la cual yo creo que ella no debe llegar es por una razón eminentemente jurídica, que es la siguiente: la Constitución política del país diseñó que el fiscal general de la nación era elegido mediante un sistema de pesos y contrapesos para que hubiera controles mutuos.
¿De qué manera? El presidente hace la terna y la Corte Suprema de Justicia elige de esa terna. Y entonces ahora vamos a tener una señora vicefiscal que no escogió ningún presidente de la República, ninguno la metió en una terna, ni tampoco la Corte Suprema de Justicia la ha designado. Es decir, solamente la voluntad del señor Barbosa la convirtió en vicefiscal y por ese camino en fiscal. Eso se estrella contra la estructura y la filosofía de la Constitución. La Constitución lo que quiere es que el fiscal de los colombianos sea propuesto en una terna por el presidente de la República y escogido por la Corte Suprema de Justicia. Y ninguna de las dos cosas se da en el caso de la doctora Marta Mancera, que ha sido designada por su amigo o por su contertulio, el señor Barbosa. Eso es lo que a mí me parece que es desequilibrante y violatorio de la Constitución Nacional. Sí. Quienes defienden la indecisión de la Corte Suprema en la escogencia de la fiscal, pues argumentan que esto ya ocurrió en otros momentos, que hasta 18 meses o más duraron deliberando por seleccionar fiscal y que pues no es válido el presionar a la Corte Suprema dada su autonomía e independencia. ¿Alguna opinión? Sí, mire, lo que se está viviendo hoy no es igual a cuando ha ocurrido antes, porque en el pasado al doctor Uribe le rechazaron una terna bastante precaria, que no es la situación de ahora. Esas tres candidatas que están allí tienen los mejores méritos para poder ocupar la fiscalía. Son penalistas reconocidas en el mundo del derecho penal, son conocidas. Yo por eso disiento de lo que le oí decir al doctor Jaime Alberto Arrula, diciendo que esa terna de esas tres señoras estaba integrada por unas personas que no eran estadistas y que por lo tanto no eran conocidas y que no podían ser designadas porque nadie las conocía. Eso no es cierto. Esas señoras en cualquier concierto del derecho penal son conocidísimas y son respetadísimas. Ahora bien, que no sean conocidas del mundo político, en vez de hablar mal de ellas, habla bien, porque eso significa que son independientes. Y entonces, ¿qué pasó? En el pasado también le rechazaron una terna al doctor Uribe que venía muy mal integrada, con una señora Uribe, con un ex magistrado del Consejo de Estado que terminó enredado en un cuento bastante aburridor. Y en ese momento, además, había pasado un hecho que no ha pasado hoy, y es que el doctor Uribe había denunciado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al doctor César Julio Valencia, de quien yo fui su abogado, conjuntamente con el doctor Alfredo Beltrán y el doctor Jessy Reyes. Entonces, que no vengan a decir que estamos en lo mismo de hace 8 o 10 años. No, es que en este momento no hay una denuncia penal del presidente de la República contra el presidente de la Corte, y ni tampoco la terna es de unas personas completamente desconocidas. Y entonces, yo creo que esa terna reúne las condiciones para que pudiéramos tener un buen fiscal. De eso no hay duda, eso no está en duda. Todo el país que conoce a estas personas coincide en eso. Ahora, que la Corte diga, y algunos digan que los tiempos de la Corte son ilimitados, yo no puedo compartir ese criterio. Por supuesto que no estoy de acuerdo con que se presione de ninguna manera a ningún juez. Ese sí, por supuesto, es mi postulado fundamental. Pero de allí a sostener que es que los magistrados, ayer lo dijo el editorial del Espectador y yo no estuve de acuerdo con eso, diciendo que es que los magistrados tienen la prerrogativa de elegir en cualquier tiempo. No, señor. Los magistrados tienen que cumplir una función constitucional. Y entonces yo le hago este planteamiento que es de simple lógica. El término del periodo del fiscal vencía hoy o vence hoy. Los magistrados tienen hace 4 meses la terna. Pregunto, ¿no era lógico que esos magistrados que sabían que se iba a vencer el término hoy no se hubieran preparado en esos 4 meses para que hoy el país hubiera tenido una nueva fiscal? Yo pienso que sí, porque es que ese cuento de decir que ellos pueden elegir en cualquier tiempo, eso no es cierto. Ahora, en el pasado, cuando la Corte también se demoró, eso causó traumatismos. Eso nunca ha resultado bien, porque se desajustan los periodos. De manera que pues esa es mi opinión frente a ese punto que usted me ha planteado. Lo entiendo perfectamente, doctor Bejarano. Ya para cerrar, dada su respuesta frente a ese punto,
¿Cuál es su análisis en torno a lo que ocurrió el jueves con las marchas, las protestas y lo que la misma Corte ha considerado y llamado un asedio indebido a la Corte en el marco de la elección de fiscal? Bueno, lo primero que anoto es que ya morigeraron un poco el término porque el jueves ellos y algunos salieron a decir que estaban secuestrados. Y obviamente hoy oía al presidente de la Corte, el nuevo presidente de la Corte Constitucional diciendo que no, que eso fue un asedio imprudente, por lo menos. Yo creo que eso fue inadecuado y fue equivocado por parte del gobierno haber convocado una marcha que era previsible que pudiera terminar en una cosa de estas, porque la gente cuando está marchando está dispuesta para gritar, como en los estadios o como pasa en las redes sociales. En las redes sociales no hay nadie que esté resonando, todo el mundo está gritando porque todo el mundo es hincha de alguien. Y entonces, cuando ese conjunto de gente que quedaba de esa manifestación le informan que no va a elegir la Corte Suprema de Justicia ese día, pues se producen esas alteraciones que por supuesto son desobligantes, son terribles, pero le quiero decir lo siguiente. Ayer la columnista Ana Bejarano, que por supuesto tengo que decir es mi hija, hizo una columna en Los Danieles que a mí me pareció muy bien centrada porque ella recuerda cómo en diversos países del mundo todas las personas han salido a protestar contra las cortes, en Polonia, en Estados Unidos, en Francia, aquí mismo permanentemente tenemos plantones frente a la corte, cuando el aborto, cuando esto, de manera que eso no debe extrañarle a nadie, esa es la democracia. La protesta social es legítima, así se ejerza contra la Corte Constitucional, contra la Corte Suprema de Justicia, contra la Santísima Trinidad, contra la Virgen María, contra nuestro Señor Jesucristo. Esa protesta social es legítima. Lo que pasa es que obviamente a mí sí me parece que el gobierno se equivocó, pero también creo que se han equivocado aquellos que dicen que es que esto es igual a lo del Palacio de Justicia de hace 30 y pico de años. Por supuesto que no. Ahora, si alguna diferencia habría importante es cuando ocurrió lo del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre del año 85, el doctor Alfonso Reyes Echandía, mi profesor, le clamaba por los micrófonos al presidente de la República que por favor diera la orden de cese al fuego, y no lo oyeron. En cambio, en esta oportunidad, el doctor Petro también le dijeron, mire que nos están pasando aquí un asedio, y la fuerza pública respondió y disipó eso que era una situación incómoda o desobligante y por supuesto grosera con la dignidad de la Corte. Doctor Bejarano, ¿usted cree que tiene razón o tienen razón quienes aseguran que el alcalde Carlos Fernando Galán, dado que esto ocurrió a metros de la alcaldía y que él es el jefe de la policía en Bogotá y máxima autoridad en la capital del país, debió haber ordenado al escuadrón antidisturbios disipar y diluir esa manifestación y proteger y salvaguardar las instituciones? Pues mire, no tengo elementos de juicio para analizar eso porque no sé qué percepción tenía el alcalde de lo que estaba ocurriendo, pero mucho me temo que el manejo que se le dio a eso fue de una altura muy importante porque llegó el director general de la policía, el general Salamanca. Yo creo que el alcalde, por muy hábil que sea y que se vista de bomberito a veces para apagar los incendios allí en los cerros orientales, él no tiene las competencias para definir cómo debe manejarse un problema de policía. Yo creo que el gobierno procedió bien en la medida en que llamó al general de la policía y él llegó y se hizo lo que tenía que hacer. Me parece que involucrar al alcalde en esto, no lo veo sensato y se lo digo, se lo dice una persona que tiene muy poca simpatía por el doctor Galán. Doctor Bejarano, muchísimas gracias por sus palabras y esta entrevista. Gracias, muy gentiles, muy amables.